6 de la mañana, 47 minutos. La información en contexto. ¿Qué está pasando con los niños y niñas en la ciudad de Medellín? Algunos se quejan de que estas menores de edad, ya por, digamos, la edad que tenían en su condición de adolescentes, se prestan para estas situaciones. El caso tal es que siguen siendo menores de edad que tienen que estar protegidos por sus padres. Cuando eso no sucede, es por supuesto el ICBF el encargado de entrar a ese proceso de restablecimiento de derechos en compañía de las autoridades. Y el análisis de lo que pasa con los niños y niñas en la ciudad de Medellín lo tenemos aquí en Mañanas Telemedellín con la directora del ICBF para Antioquia, la doctora Selma Patricia Roldán, y por supuesto la concejala de Medellín, Natalie Vélez, que están con nosotros aquí en el set de Mañanas Telemedellín. Bienvenida, directora, bienvenida, concejala. Gracias, muchas gracias. Bueno, comencemos hablando de este caso tan puntual, directora. ¿Cómo recibieron ustedes la alerta? ¿Cómo se dieron cuenta de lo que venía sucediendo y cómo interviene el ICBF en este tipo de situaciones? La Policía Metropolitana hace una captura de un ciudadano cubano-americano, un extranjero. Este señor venía reiteradamente, utilizaba a nuestras niñas menores de edad, no solo abusaba de ellas, sino que les ponía a conseguir amigas para sus fines, que eran nomás unos fines morbosos y malvados, ¿cierto? Finalmente pues se le hizo seguimiento por parte de la policía y pues actuó a tiempo, en el sentido de que logró capturar en flagrancia a este hombre. Son niñas muy jóvenes, estamos hablando de una incluso de 13 años, dos de 14 y hay una de 15, pero no podemos naturalizar esto. Es que cómo va a ser que porque la muchachita ya se ve grande, bonita y puede que sea incluso una niña extrovertida, eso no da no es justificable para vulnerar sus derechos de esta manera. Es que, directora, son sujetos de derecho, no son menores, son sujetos de derecho. Según lo que usted nos comenta, ya se había hecho seguimiento de esta persona, de este ciudadano extranjero. ¿Podría haber más víctimas, además de estas 4 niñas, de esta persona? ¿Qué se sabe? ¿Se tiene conocimiento de esa red y cuántas víctimas más? Por supuesto que pueden haber muchas más víctimas. Lo que pasa es que hay que denunciar. Este es un llamado muy importante que estamos haciendo a la sociedad, a la comunidad, y es que denuncien este tipo de casos, que no los naturalicen. Es necesario que estas niñas que fueron víctimas de este agresor o de cualquier otro agresor nos lo hagan saber. Mire, la gente tiene miedo, entonces dice, no, es que de pronto me meto en un problema, yo en ese rollo no me meto, ese es problema de la mamá, ese es problema del papá, del ICBF. Esa es una situación que nos debe doler a todos como seres humanos. Entonces la invitación, hay una línea que es la 141, el mismo joven, la misma niña, que una amiguita del colegio la está invitando a que salga con un hombre. Ese mismo niño llama a la línea 141 y no tiene que decir nada, no tiene que identificarse, diga circunstancias de tiempo, modo y lugar, y nosotros llegamos con un equipo a hacer la constatación del caso, y si hay que rescatar ese menor o esa menor, inmediatamente lo rescatamos. Hay que hacerlo, claro que sí, concejala Natalie Vélez, usted que está todo el tiempo investigando este tema y denunciándolo además, ¿es usual este tipo de esquemas de que personas extranjeras lleguen a buscar menores a nuestro país? Y por otro lado, ¿qué cifras tiene usted en cuanto a delitos sexuales en la ciudad? ¿Cómo está el panorama hoy en día? Bueno, en primer lugar, pues, como dice la directora del ICBF, un saludo muy especial para esta mesa y para los televidentes. No podemos naturalizar este hecho. Durante el año 2020, de enero a junio, se presentaron 982 casos de delitos sexuales, de los cuales 749 fue a niños, niñas u adolescentes. En lo que va del año 2021 van 774 casos de delitos sexuales, de los cuales 532 es a niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos pues tienen que ver con temas desastrosos como lo que hoy estamos discutiendo, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, temas de trata de personas, temas de pornografía infantil, temas de proxenetismo. Entonces, lo primero es no naturalizar estas situaciones. Lo segundo es cuál ha sido el papel de la sociedad misma y del Estado. Particularmente Medellín tiene el Plan Intersectorial de Lucha contra la Explotación Sexual
sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, que tiene un marco de 10 años, 2018 al 2028. ¿Qué ha pasado con este plan intersectorial? Yo me atrevería a decir que no se ha avanzado en el cumplimiento del mismo. Doctora Selma Patricia, asimismo, nosotros particularmente en la discusión del plan de desarrollo logramos dejar 2 indicadores específicos de lucha contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Uno es ese plan de prevención y el otro es un grupo especializado del delito que está a cargo de la Secretaría de Seguridad, en equipo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que permita no hacer hallazgos puntuales, que permita un plan específico de lucha contra el EXNA. Y aquí hay un tema que también es fundamental y es cuál es ese compromiso desde las autoridades nacionales de Migración Colombia, concejal, de la Subsecretaría de Turismo, porque eso también a veces es un tema transnacional y como tal hay que tratarlo. Concejala, para allá voy, para el tema de las autoridades, hay digamos una especialidad como para que la gente lo entienda, o un área de la Fiscalía que se encarga justamente de investigar este tipo de casos, es el CAIBAS de la Fiscalía. ¿Se ha podido revelar o conocer la cifra, digamos, de judicializaciones y de casos esclarecidos? Porque al final de cuentas, el tema de la prevención, importantísimo, con el ideal de que en algún momento se llegue a 0 cifras, a 0 casos de menores abusados. Pero es una realidad y el CAIBAS tiene esa tarea de investigar, judicializar. ¿Sirve? ¿Está funcionando? ¿Hay buenos números o no? Bueno, en realidad una de las grandes preocupaciones, no solamente en estos temas de ESNA, sino de cualquier delito sexual contra menores, es la judicialización efectiva, es la captura. Pues ya todos vimos lo que pasó hace algunos meses en la Comuna 2 Santa Cruz, en el Jardín Pequeños Exploradores, y yo sigo insistiendo y preguntando, ¿y qué pasa con ese personaje denominado Manolo frente a los presuntos hechos de abuso sexual? ¿Cuál ha sido ese proceso de judicialización? Entonces también es un llamado a los temas judiciales en nuestro país, que son bastante lentos, que por eso diríamos nosotros que la ciudadanía ni siquiera se motiva a denunciar. Y por eso, doctora Selma Patricia, yo creo que debe haber una articulación muy importante entre todas las diferentes instituciones estatales, ICBF, administraciones municipales, policía, fiscalía, porque si no hacemos nada, pues nos vamos a quedar con acciones puntuales, y me atrevería a decir que no son estas 4 niñas solamente, son muchos los casos de explotación sexual y comercial de niños y niñas que tenemos en Medellín y en el departamento de Antioquia. Directora Selma, usted estuvo ayer en Necoclí recorriendo la zona y también acompañando a las familias y a los niños, porque también este mes estamos conmemorando el mes de la prevención de violencias hacia niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el panorama que usted puede hoy evidenciar en estas regiones? Creo que es una situación triste porque uno ve mucha mujer embarazada, muchos niños en la playa que no tienen ni recursos para pasar una noche en un hotel. Digamos que se está desbordando la capacidad de Necoclí, no es falta de voluntad de las autoridades en Necoclí. Yo hablaba con el alcalde y realmente aquí se necesita una intervención grande de muchas instituciones y revisar ese tema de migrantes, porque hay mucha, digamos, no vulneración, porque también detecté que son muy protectores de sus niños y son pendientes de sus niños, pero finalmente están pasando necesidades, están pasando a fugias, no tienen alimentación, entonces pues la capacidad del municipio se desborda para eso, ¿cierto? Entonces es un llamado a que todos acompañemos como institucionalidad a la alcaldía de Necoclí en este proceso, no solo de los migrantes. Hay una sentencia del Tribunal de Restitución de Tierras que ellos deben cumplir impagaritablemente, y es mucha la comunidad que debe salir de sus casas y de sus sitios, y entonces es una situación grave para la alcaldía de Necoclí. De verdad que incluso la entidad privada debería involucrarse en una acción de mirar cómo puede apoyar a estas necesidades de los migrantes.
Hay que estar muy atentos a todas esas situaciones y, por supuesto, a las tareas que van cumpliendo las autoridades cuando se van evidenciando este tipo de casos, como este tema del abuso sexual en la ciudad de Medellín. Ese ciudadano extranjero, por ejemplo, como se dice popularmente, estaría clasificando para cadena perpetua en Colombia por el abuso de estos menores de edad. Situaciones que se dan lastimosamente en diferentes ocasiones, en diferentes puntos de la capital antioqueña, como lo que pues ha ocurrido también en los últimos días, el caso de Maximiliano, por ejemplo, concejala, que usted también lo ha venido denunciando desde hace varios días. Situaciones que son lamentables y que son una realidad y hay que enfrentarlas. Sí, particularmente, pues lo hemos manifestado en varios escenarios. Este caso de Maximiliano es desastroso, es inaudito que a veces existan tantas fallas en el sistema y que la consecuencia sea la muerte de un bebé de tan solo 20 meses. Lo que nosotros hemos insistido es qué va a pasar con, que yo creo que ahí es una discusión también desde el ICF, inclusive a nivel nacional, con ese proceso de restablecimiento de derechos de los niños, con ese proceso de hogares sustitutos, con ese seguimiento, inspección y control cuando se tiene un niño bajo la potestad del ICF y bajo todo el tema de restablecimiento de derechos. Y no solamente es el caso de Maximiliano, son todos los niños y niñas que a diario sufren el flagelo del abuso sexual, violencia intrafamiliar, maltrato infantil y de tantas cosas desastrosas que nos llegan y nos denuncian particularmente todos los días, y para lo cual coincido con lo que decía la directora del ICF, es no naturalizar ningún tipo de vulneración de derechos a nuestros niños y niñas. También es un llamado a la administración municipal a que avance ese plan intersectorial de lucha contra la explotación sexual, que tiene varias etapas, pues desde la prevención, desde la atención, desde el acompañamiento para el restablecimiento de derechos, así como desde todo ese proceso de captura y judicialización efectiva. Denunciar y no normalizar este tipo de situaciones que todos los días se presentan, que ocurren en diferentes puntos. Estos tipos de delitos no conocen de estrato social. Desde el 1 hasta el 6, en todas partes, en todos los estratos, se puede presentar una situación como esta. El llamado está en denunciar, en hacer el llamado pertinente a las autoridades para que estos hechos no sigan ocurriendo. A esta hora hacemos una pausa aquí en